Existe un momento en la vida de un hombre donde el amor deja de ser simple, donde las manos que te alimentaron de niño se convierten en una carga, donde los labios que te besan por la noche susurran cosas que nunca imaginaste escuchar. Thierry Bonal conocería ese momento en la cima de un acantilado, los brazos temblando bajo el peso de su madre, el corazón dividido entre dos mujeres. Pero ¿cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo un hombre bueno, un hombre ordinario, podía encontrarse frente a semejante elección? La respuesta comienza en una casa de postigos azules, en algún lugar del campo, donde tres personas vivían bajo el mismo techo y donde la felicidad, frágil como el vidrio, estaba a punto de romperse. La casa siempre olía a tomillo y romero. Marguerite, la madre de Thierry, tenía la costumbre de colgar las hierbas cerca de la ventana de la cocina, y su aroma se mezclaba con el olor del pan caliente, con el del café que subía cada mañana en el vapor del desayuno. Era un olor de infancia, un olor de memoria, ese que te devuelve a un tiempo donde el mundo era simple, donde las únicas decisiones a tomar concernían la elección entre jugar afuera o quedarse cerca del fuego. Thierry había crecido en esa casa. Los muros de piedra guardaban el frescor incluso en verano, y en invierno la estufa de leña ronroneaba como un gato satisfecho. Su madre lo había criado sola después de la muerte de su padre, cuando él no era más que un niño de rodillas raspadas y cabello alborotado. Ella había trabajado la tierra, remendado la ropa hasta que la tela no era más que un recuerdo de lo que había sido, ahorrado cada centavo para que él pudiera ir a la escuela del pueblo. Ahora Thierry tenía 30 años. Sus manos eran anchas y callosas, marcadas por el trabajo en los campos. Cada mañana se levantaba con el sol, se ponía sus botas de goma aún húmedas del día anterior y partía hacia las tierras que su padre había cultivado antes que él. El trabajo era duro, pero encontraba en él una forma de paz. En el silencio de los surcos bajo el cielo inmenso, no había preguntas complicadas, no había elecciones imposibles, solo la tierra, las estaciones, el ritmo inmutable de las cosas. Entonces Anaïs llegó. La había conocido en el mercado del pueblo, un domingo de verano donde el aire vibraba de calor y cigarras. Ella vendía mermeladas, frascos alineados sobre una mesa inestable, sus etiquetas escritas a mano con una caligrafía redonda e infantil. Anaïs Ferré, 23 años, ojos negros como cerezas, cabello que capturaba la luz y la mantenía prisionera. Cuando sonreía, era como si el mundo se volviera más luminoso, más dulce. Thierry, que nunca había sido hombre de bellos discursos, se encontró tartamudeando frente a ella, comprando 3 frascos de mermelada, aunque nunca comía mermelada. La boda tuvo lugar en otoño, una ceremonia simple, en el ayuntamiento del pueblo, luego una comida en el patio de la casa de postigos azules. Marguerite había preparado un festín, sus manos arrugadas trabajando durante días para que todo fuera perfecto. Había sonreído todo el día, pero Thierry había notado algo en sus ojos, una sombra fugaz que no había sabido interpretar, tristeza quizás, o inquietud, pero estaba demasiado feliz para prestarle atención, demasiado ocupado mirando a Anaïs en su vestido blanco, sintiendo su mano en la suya, cálida y viva. Anaïs vino a vivir con ellos. Al principio todo pareció ir bien. Los 3 tomaban sus comidas juntos. Hablaban del trabajo del día, reían a veces. Anaïs ayudaba en las tareas domésticas. Marguerite mostraba a su nuera cómo preparar los platos que Thierry prefería, cómo hacer crecer el pan, cómo reconocer las hierbas silvestres comestibles. La joven mujer escuchaba, asentía con la cabeza, sonreía, pero bajo la superficie algo crecía, algo oscuro y tenaz, como una planta venenosa que crece en la sombra. Thierry comenzó a notar pequeñas cosas, suspiros de Anaïs cuando su madre hablaba, miradas de reojo rápidas, cargadas de una emoción que no comprendía del todo, silencios que se eternizaban durante las comidas, pesados como el plomo. Una tarde, regresó más tarde de lo habitual. El arado se había roto y había tenido que pasar horas reparándolo en el campo, las manos llenas de grasa, la espalda dolorida. Cuando empujó la puerta de la casa, el sol ya se había puesto, y la penumbra llenaba las habitaciones de sombras espesas. Anaïs y Marguerite estaban en la cocina. No lo habían escuchado entrar.
Sus voces subían agudas, tensas como cuerdas de violín a punto de romperse. «Crees que lo sabes todo», decía Anaïs, su voz temblorosa de ira contenida. «Crees que nadie puede hacer las cosas tan bien como tú. Pero es mi casa ahora, ¿entiendes? Mi casa». Marguerite no respondía. Thierry veía su espalda encorvada, sus hombros caídos. Se había vuelto tan pequeña con los años, tan frágil. Parecía que una ráfaga de viento podría llevársela. «También es la casa de mi hijo», terminó diciendo suavemente. «Es la casa donde nació, donde creció». «Exactamente», replicó Anaïs. «Creció. Ya no es un niño. Ya no necesita que lo vigiles, que decidas todo. Ahora tiene una esposa». Thierry se aclaró la garganta. Las dos mujeres se giraron bruscamente. Anaïs se sonrojó. Marguerite bajó los ojos. «Ya llegué», dijo él simplemente. «Tengo hambre». La comida transcurrió en un silencio espeso, difícil de respirar. Thierry comía lentamente, sintiendo la tensión vibrar en el aire como electricidad antes de la tormenta. Su madre casi no tenía nada en su plato, y Anaïs picoteaba su comida con el tenedor, la mirada fija en la mesa. En las semanas que siguieron, la atmósfera de la casa cambió completamente. Ya no era un hogar, era un campo de batalla. Las dos mujeres apenas se hablaban, y cuando lo hacían era con una cortesía glacial, peor que cualquier insulto. Thierry se encontraba atrapado entre ellas, sin saber nunca qué decir, qué hacer. Cuando tomaba el partido de una, la otra lo miraba con ojos heridos. Comenzó a temer volver a casa, a quedarse más tiempo en los campos, a quedarse en el café del pueblo, aunque nunca había sido hombre de beber. Una tarde de diciembre, mientras el frío mordía la piel y la escarcha dibujaba flores en las ventanas, Thierry regresó exhausto. Había pasado el día reparando una cerca. Los dedos entumecidos a pesar de los guantes, la nariz roja y goteando. Todo lo que quería era una comida caliente, un baño y dormir. Anaïs llamó mientras se quitaba las botas enlodadas. «Anaïs, ya llegué. Tráeme agua, por favor. Quiero lavarme». Silencio frunció el ceño, entró en la cocina. Anaïs estaba sentada cerca de la estufa, los brazos cruzados, el rostro cerrado. Su madre no estaba allí. «Anaïs, ¿dónde está el agua?» Ella no respondió. Se contentó con mirar fijamente las llamas detrás del vidrio de la estufa. «Anaïs», repitió él, la voz más dura. «¿Qué pasa? ¿Por qué no respondes?» Entonces ella se giró hacia él y vio que sus ojos estaban rojos, hinchados. Había estado llorando. «¿Quieres saber qué pasa?», dijo ella, su voz estrangulada. «Tu madre. Eso es lo que pasa. Tu madre me está volviendo loca. Me vigila todo el tiempo, critica todo lo que hago. La sopa está muy salada, el pan no está suficientemente cocido, las sábanas mal dobladas. Nada está nunca bien. Ya no puedo vivir así, Thierry. Ya no puedo». Él se acercó, extendió la mano hacia ella, pero ella retrocedió. «¿Te dice esas cosas?», preguntó él suavemente. «No siempre con palabras, pero veo en sus ojos, me odia. Piensa que no soy lo suficientemente buena para ti. Eso es absurdo. Mi madre no te odia». «No entiendes», gritó de repente Anaïs, la voz quebrándose. «No entiendes nada. Pasas tus días afuera. No ves cómo me mira, cómo suspira cuando hago algo, como si mi simple presencia la ofendiera. Soy tu esposa, Thierry, tu esposa, pero en esta casa no soy nada, solo una intrusa». Thierry se pasó una mano por la cara. La fatiga pesaba sobre él como una capa de plomo. Quería dormir. Quería que todo volviera a ser simple como antes. «Ella es vieja», dijo. «Está acostumbrada a sus maneras. Ten paciencia con ella. No siempre estará aquí». Anaïs lo miró y algo duro pasó por sus ojos. «No», dijo ella lentamente, «no siempre estará aquí. Pero yo sí. Tenemos toda la vida por delante, tú y yo, a menos que elijas pasarla con ella en lugar de conmigo». Él sintió su estómago anudarse. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir», continuó ella levantándose, su silueta recortada por la luz de la estufa, «que debes elegir, tu madre o yo. No puedes tenernos a las dos. Esta casa es demasiado pequeña para las tres. Una de nosotras debe irse, y no seré yo». Salió de la cocina dejándolo solo con el crepitar del fuego y el peso aplastante de sus palabras. Esa noche, Thierry no durmió. Se quedó acostado en la cama, Anaïs girada del otro lado, rígida como una estatua. Miraba fijamente el techo, escuchando los ruidos de la casa, los crujidos de la madera, el silbido del viento en los postigos.
Pensaba en su madre, en su pequeña habitación al final del pasillo, en todo lo que había hecho por él. Las noches en que había permanecido a su lado cuando estaba enfermo, la fiebre quemando su frente, las comidas que había saltado para que él pudiera comer, los sacrificios silenciosos que nunca había contado realmente. Y pensaba en Anaís, en su juventud, en su belleza, en la forma en que reía cuando estaban solos, en la suavidad de su piel, en la promesa de una vida juntos. Niños, quizás. Una familia. Un futuro. ¿Cómo elegir entre el pasado y el futuro? ¿Entre la gratitud y el deseo? ¿Entre el deber y el amor? Los días siguientes fueron un infierno. Anaís se negaba a cocinar, mientras Marguerite viviera bajo su techo. Pasaba sus días encerrada en su habitación, bajando solo para lanzar a Thierry miradas acusadoras. Marguerite, por su parte, se había vuelto aún más silenciosa que antes, moviéndose por la casa como una sombra, preparando pequeñas comidas para su hijo que él comía sin apetito. Una mañana, Thierry despertó con una decisión terrible, como las que se toman a veces cuando la fatiga y la desesperación borran toda claridad de espíritu. Una decisión que lo haría despertar sudando durante años, o que habría podido, si lo que sucedió después no hubiera sucedido. Esa mañana, el cielo era de un gris uniforme, pesado de nubes que no querían reventar. El aire olía a lluvia por venir, ese olor a tierra que se abre, que espera. Thierry se levantó antes del alba, se vistió en la oscuridad para no despertar a Anaís, bajó a la cocina donde su madre ya preparaba el café, como lo había hecho cada mañana de su vida adulta. El café humeaba en las tazas, negro y fuerte, con esa amargura que despierta. Era su pequeño ritual de la mañana, un hábito tan simple como un sándwich caliente, compartido sin una palabra. Marguerite empujó una taza hacia su hijo, y bebieron en silencio, el líquido ardiente trazando un camino de calor en sus gargantas. «¿No dormiste?», dijo ella finalmente. No era una pregunta. «No», respondió él. Ella asintió con la cabeza, como si comprendiera todo sin que él necesitara explicar. Quizás comprendía realmente. Las madres tienen esa capacidad extraña de leer a sus hijos como libros abiertos. Incluso cuando esos niños han crecido, han envejecido, tienen sus propios secretos. «Voy a ir a los campos temprano hoy», dijo Thierry terminando su café. «Hay mucho por hacer». Era una mentira y ambos lo sabían, pero ella no dijo nada. Se contentó con prepararle un trozo de pan con queso que él metió en su bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente al envolver la comida en un paño limpio. Thierry pasó el día vagando. Caminó por los senderos de tierra que conocía desde la infancia. Pasó frente a las granjas vecinas, donde los perros ladraban a su paso. Atravesó el pequeño bosque donde había construido cabañas cuando era niño. El viento se había levantado frío y cortante, y sentía el invierno acercarse en la mordida del aire. Su cabeza estaba llena de voces, la de Anaís, dulce y quejumbrosa. «Debes elegir, Thierry. ¿Tu madre o yo?» La de su madre, murmurada años atrás cuando él había caído enfermo, y ella había velado junto a su cama. «Siempre estaré aquí, pequeño mío. Siempre». Las voces se mezclaban, se confundían, hasta que ya no sabía cuál escuchar. Se sentó en un murete de piedra, miró el horizonte donde las colinas se perdían en la bruma. El peso de la soledad lo aplastaba, esa carga que se lleva solo cuando las decisiones pertenecen a uno y a nadie más. Nadie podía elegir por él. Nadie podía cargar ese peso. Anaís tenía razón en un punto. Su madre era vieja, 67 años, quizás 68, ya no sabía exactamente. Su cabello se había vuelto blanco, sus manos nudosas, su espalda encorvada por los años de trabajo. ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿5 años? ¿10? Mientras que Anaís era joven, vibrante de vida. Podrían tener niños, construir algo juntos. ¿No era ese el curso natural de las cosas? Los viejos se apartan para dejar lugar a los jóvenes. Así es como el mundo gira. Pero entonces, ¿por qué ese pensamiento le daba ganas de vomitar? Regresó al caer la noche, las botas pesadas de barro, la ropa empapada porque la lluvia finalmente había caído, fina y helada. Anaís lo esperaba en la sala, sentada cerca de la estufa donde el fuego roncaba suavemente. Levantó los ojos hacia él cuando entró y vio en su mirada una pregunta muda. «Entonces», dijo ella simplemente,
Él permaneció de pie cerca de la puerta, chorreando sobre el piso encerado que su madre había frotado esa misma mañana. «Lo haré», dijo, y su propia voz le pareció venir de muy lejos. «Mañana voy a llevar a mi madre. La llevaré lejos». Anaís se levantó de un salto, corrió hacia él. Sus brazos se enrollaron alrededor de su cuello y presionó su rostro contra su pecho mojado. «Oh, Thierry», murmuró. «Oh, mi amor, sabía que harías la elección correcta. Vamos a ser tan felices, ya verás. Solo tú y yo, como debía ser desde el principio». Lo besó y sus labios estaban cálidos, vivos, pero Thierry tenía la impresión de besar a una extraña. Se apartó suavemente. «Estoy cansado», dijo. «Voy a acostarme, espera», dijo ella agarrando su mano. «Déjame traerte agua. Debes lavarte, estás empapado. Y he preparado una buena comida, todos tus platos favoritos. Cuando tu madre se haya ido, te los cocinaré todos los días. Ya verás qué bien estaremos». Partió corriendo a buscar el agua, ligera como una niña que acaba de recibir un regalo. Thierry permaneció solo en la sala, escuchando el crepitar del fuego, sintiendo su ropa húmeda pegarse a su piel. Tenía frío hasta los huesos, un frío que ni siquiera la estufa podía ahuyentar. Esa noche durmió con un sueño agitado, poblado de sueños extraños. Soñó que caminaba en la montaña, llevando un peso enorme sobre su espalda. Cuando se giraba para ver qué era, descubría que era su propio corazón, hinchado y pesado, que sangraba sobre la piedra. A la mañana siguiente, se levantó antes del sol. Marguerite ya estaba en la cocina, como siempre. Le tendió una taza de café. Ese ritual de la mañana que había marcado toda su vida adulta. El café con leche que ella siempre preparaba con cuidado, mezclando los dos líquidos hasta obtener ese color perfecto, como dos vidas que se armonizan para formar solo una. «Mamá», dijo, y la palabra le pareció extraña en su boca, como si no la hubiera pronunciado desde hacía años. «Hoy tú y yo vamos a dar un paseo». Ella levantó los ojos hacia él sorprendida. «¿Un paseo?» «Sí, a la montaña. Hace fresco allá arriba, ¿te gustará?» «No ha sido desde hace mucho tiempo. Soy vieja, hijo mío. Mis piernas ya no son lo que eran. No puedo caminar hasta allá arriba». «Entonces te llevaré», dijo él, y las palabras le rasgaron la garganta. Ella lo miró largamente, y en sus ojos vio pasar algo, una comprensión quizás, o una aceptación. Asintió lentamente con la cabeza. «De acuerdo. Déjame tomar mi chal». Subió a su habitación y Thierry la escuchó moverse allá arriba, abrir y cerrar cajones. Cuando bajó, llevaba su chal azul, ese que había tejido años atrás, y en sus manos sostenía una pequeña bolsita de tela. «Es para ti», dijo dándosela. Para después. Él no se atrevió a preguntar qué quería decir. Metió la bolsita en su bolsillo sin abrirla. Salieron de la casa mientras las primeras luces del alba coloreaban el cielo. El aire era vivaz, casi cortante, y su respiración formaba pequeñas nubes de vapor. Thierry levantó a su madre en sus brazos, sorprendido de encontrarla tan ligera. Parecía que no pesaba nada, como si los años la hubieran vaciado de toda sustancia, dejando solo una cáscara frágil. Al principio, ella habló. Comentaba el paisaje, recordaba paseos antiguos. «¿Te acuerdas?», decía, «cuando eras pequeño, veníamos aquí a recoger moras. Comías tantas que te dolía el estómago. Tenía que llevarte en el camino de regreso. Exactamente como ahora, pero al revés». Reía suavemente, y esa risa era el sonido más triste que Thierry había escuchado jamás. El sendero subía, empinado y pedregoso. Los músculos de Thierry comenzaban a arder, sus brazos a temblar bajo el peso que, por ligero que fuera, terminaba pesando. El sudor corría por su espalda a pesar del frío. Subía un paso tras otro, concentrándose en el suelo frente a él para no pensar en lo que le esperaba arriba. Poco a poco, Marguerite dejó de hablar. El silencio se instaló entre ellos, roto solo por el ruido de los pasos de Thierry sobre la piedra, por el grito de un pájaro en algún lugar de los árboles. Cuanto más subían, más el aire se volvía escaso, más el mundo parecía encogerse a su alrededor. Finalmente, alcanzaron la cima. El sendero se ensanchaba sobre una meseta rocosa, y al final, el acantilado caía a pico en el vacío. Thierry se detuvo a pocos metros del borde. Depositó a su madre en el suelo. Sus piernas temblaban, su corazón latía tan fuerte
que lo escuchaba en sus oídos. El paisaje se extendía ante ellos, magnífico e indiferente. Las colinas ondulaban hasta el horizonte, cubiertas de árboles cuyas hojas habían tomado los colores del otoño, oro y rojo y marrón. El cielo era de un azul profundo, casi violento, y el viento soplaba en ráfagas azotando sus rostros. «Es hermoso», dijo Marguerite suavemente. Había olvidado cuán hermoso era. Thierry no respondió. Miraba el borde del acantilado, tratando de reunir su coraje. Era ahora. Debía hacerlo ahora, antes de que su resolución flaqueara. Anaïs lo esperaba. Su vida futura lo esperaba. Solo tenía que dar unos pasos, empujar, y todo habría terminado, simple, rápido. «Hijo mío», dijo Marguerite, y su voz era tranquila, casi serena. Él se giró hacia ella. Ella lo miraba con esos ojos que lo habían mirado toda su vida, desde su nacimiento hasta ese momento preciso. Ojos marrones, descoloridos por la edad, pero siempre tan dulces, siempre tan llenos de amor. «Sé por qué estamos aquí», dijo. «Entiendo lo que quieres hacer». La sangre de Thierry se heló en sus venas. «Entiendo», repitió ella, «y no te guardo rencor». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, llevadas por el viento que silbaba al borde del acantilado. Thierry sintió sus rodillas debilitarse. Quiso hablar, negar, pero las palabras se negaron a salir. Su garganta estaba apretada, como atrapada en una prensa. «¿Cómo?», logró finalmente murmurar. Marguerite sonrió, una sonrisa triste que cavó aún más las arrugas alrededor de sus ojos. «Soy vieja, hijo mío. No ciega. He visto cómo tu esposa te miraba. He escuchado sus disputas, incluso cuando pensaban que yo dormía. Las paredes de la casa son delgadas y las noches silenciosas. Comprendí anoche, cuando regresaste empapado y dijiste que ibas a llevarme. Comprendí». Se calló un instante, ajustó su chal azul alrededor de sus hombros. La tela chasqueaba en el viento como una bandera. «Y quiero que sepas», continuó, «que entiendo. Eres joven, Thierry. Tienes una vida por delante. Una esposa que te ama. Mereces ser feliz. Yo ya he vivido mi vida. No ha sido mala. Tuve un esposo que me amaba, aunque fue demasiado corto. Tuve un hijo magnífico. He visto las estaciones girar. He cultivado mi jardín, he hecho mi pan. Es más de lo que mucha gente tiene». «No», dijo Thierry, y su voz se quebró. «No, mamá, no digas eso. Escúchame», dijo ella con una firmeza que él ya no le conocía. «Escúchame bien. Si debes hacerlo, entonces hazlo. Pero hazlo correctamente. Ten cuidado. No caigas conmigo. Mira, hay ese árbol allá, cerca del borde. Agárrate a una rama cuando me empujes. Así estarás seguro. No quiero que caigas. No quiero que mueras». Lo decía con el mismo tono que empleaba antiguamente para recordarle que se pusiera el abrigo antes de salir cuando hacía frío. Como si le diera un consejo práctico, anodino. Como si le explicara cómo plantar judías o reparar un techo que gotea. Thierry cayó de rodillas. Sus manos se hundieron en la tierra rocosa, los pequeños guijarros mordiéndole la piel. No lloraba, todavía no, pero algo se rompía en él, algo fundamental e irreparable. «¿Cómo puedes decir eso?», gimió. «¿Cómo puedes estar tan tranquila? Vine aquí para matarte, mamá, para lanzarte desde lo alto de este acantilado, como un desecho del que uno quiere deshacerse. ¿Y tú? ¿Te preocupas de que yo no caiga? ¿Me das consejos para que lo haga con seguridad?» Marguerite se arrodilló junto a él. Puso su mano arrugada sobre su mejilla. Su palma era áspera, marcada por décadas de trabajo, pero su gesto era de una dulzura infinita. «Porque soy tu madre», dijo simplemente. «Es lo que hacen las madres. Aman a sus hijos, sin importar lo que esos niños hagan. Los aman cuando son buenos y los aman cuando son malos. Los aman en la alegría y en la pena. Es un amor que no se mide, que no se calcula. Es un amor que existe, simplemente». Hizo una pausa, miró el horizonte donde el sol comenzaba a subir, tiñendo las nubes de rosa y oro. «Un día, quizás tendrás un hijo», continuó. «Y ese día comprenderás. Comprenderás que es el verdadero amor. No el amor que se siente por una mujer, por fuerte que sea esa pasión. No el amor que se tiene por los padres, hecho de gratitud y costumbre, sino el amor que un padre lleva hacia su hijo. Un amor que acepta todo, que perdona todo, que da todo sin esperar nada a cambio. El peso del amor», pensó Thierry.
esa carga dulce pero preciosa que su madre llevaba desde el día de su nacimiento. Nunca había reflexionado realmente sobre lo que eso significaba. Había tomado su amor como tomaba el aire que respiraba, sin pensarlo, como algo natural e inagotable. Thierry permaneció arrodillado allí, su cabeza entre las manos, mientras el viento soplaba a su alrededor y el sol subía lentamente en el cielo. Los minutos pasaban largos y pesados. En su cabeza, los pensamientos se empujaban, se chocaban, se mezclaban. Pensó en Anaïs, en la forma en que lo había mirado la víspera, con esa sonrisa triunfante cuando había dicho que iba a llevar a su madre. No había preguntado dónde, no había querido saber. Solo estaba feliz de que el obstáculo desapareciera, de que la vieja mujer que le molestaba se fuera. ¿Era eso el amor? ¿Esa alegría egoísta de ver a alguien más sufrir por la propia felicidad? Pensó en todas las veces que su madre lo había velado cuando estaba enfermo, en las comidas que había preparado durante años, sin quejarse nunca, en la ropa que había remendado, en los campos que había ayudado a cultivar cuando él era demasiado joven para hacerlo solo, en los sacrificios que había hecho, pequeños y grandes, día tras día, sin pedir nunca nada a cambio. Había construido toda su vida alrededor de él, y ahora, al final, estaba lista para aceptar su propia muerte para que él fuera feliz. ¿Y Anaïs? ¿Qué había sacrificado por él? ¿Qué había dado? Aparte de su belleza y sus sonrisas, le había pedido que eligiera. Se había negado a buscar un compromiso. Había transformado su casa en campo de batalla. Se había negado a cocinar, a hablar, a vivir normalmente hasta que no obtuviera lo que quería. Era chantaje, se dio cuenta de repente. Un chantaje emocional envuelto en bellas palabras de amor. Mi madre es buena, pensó. Mi madre es amable. Me ama de verdad. Y yo vine aquí para matarla. ¿Qué clase de hombre soy? Finalmente levantó la cabeza, miró a su madre. Ella había permanecido sentada junto a él paciente, esperando que él tomara su decisión. El viento jugaba con su cabello blanco, lo levantaba suavemente. Su rostro estaba apacible, casi sereno. Parecía que había hecho las paces con su destino, que estaba lista. Pero él no lo estaba. Nunca lo estaría, no, dijo, y esta vez su voz era firme, clara. No, no lo haré, no puedo, no quiero. Se levantó, tendió las manos hacia su madre para ayudarla a levantarse. Ella lo miró, sorprendida, un destello de esperanza tímida en sus ojos. ¿Estás seguro?, preguntó. Mi esposa tendrá que entender, la interrumpió Thierry. O entonces se irá. Pero tú te quedas. Es tu casa. Era tu casa mucho antes de que Anaïs llegara. Y será tu casa hasta tu último día. La ayudó a levantarse. Sacudió su chal. Sus manos todavía temblaban, pero era diferente ahora. Ya no era el miedo o la desesperación lo que las hacía temblar, sino la ira. Una ira sorda, creciente, dirigida contra él mismo primero, por haber siquiera considerado tal cosa, y luego contra Anaïs, por haberlo empujado hasta allí. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había podido confundir manipulación con amor? La belleza de Anaïs lo había deslumbrado, le había hecho perder todo sentido común. Había sido como un hombre que mira el sol demasiado tiempo y que se vuelve ciego a todo lo demás. Su madre era la única que lo había amado realmente, no por lo que él podía darle, no por lo que representaba, sino simplemente porque era su hijo. Un amor incondicional, como solo se encuentra una vez en la vida. Comenzaron a bajar de la montaña. Thierry llevaba de nuevo a su madre en sus brazos, pero esta vez el peso parecía diferente, más ligero de cierta forma. O quizás era él quien era más fuerte. Sentía sus músculos trabajar. Sentía la piedra áspera del sendero bajo sus suelas. Sentía el viento que secaba el sudor en su frente. El paisaje desfilaba a su alrededor. Las mismas colinas, los mismos árboles que a la ida, pero todo parecía diferente, más vivo, más real, como si un velo se hubiera levantado ante sus ojos. «¿Sabes?», dijo Marguerite después de un largo silencio, «tu esposa no es una mala persona. Es solo joven. Todavía no entiende ciertas cosas». «Con el tiempo quizás no, mamá», dijo Thierry. «No busques excusas para ella. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía lo que me pedía». «Quizás», admitió su madre, «pero el odio no lleva a ninguna parte, hijo mío. He pasado estas últimas semanas odiándola, pensando que era cruel y egoísta. ¿Y sabes qué me trajo? Nada aparte de amargura. Nada.
aparte de noches sin dormir. El odio es como beber veneno esperando que el otro muera. Thierry no respondió. Se concentraba en el camino, en los pasos que debía dar uno tras otro. La bajada era más fácil que la subida, pero también más peligrosa. Debía tener cuidado donde ponía los pies, evitar las piedras inestables, las raíces que salían del suelo. Cuando finalmente llegaron abajo, el sol estaba alto en el cielo. Habían pasado horas allá arriba, en el acantilado, y el mundo había continuado girando sin ellos. Los pájaros cantaban en los árboles, las vacas pastaban en los prados. La vida seguía su curso, indiferente a los dramas humanos. Thierry depositó a su madre frente a la casa de postigos azules. Se sentía exhausto, vacío, pero también extrañamente en paz. Como después de un entrenamiento militar particularmente duro, esa disciplina que forja a los hombres y les enseña lo que realmente importa. Había enfrentado lo peor de sí mismo allá arriba, en esa montaña, y lo había vencido. Se había mirado en el espejo de su propia alma y había elegido ser mejor. «Espera aquí», dijo a su madre. «Puedes hablar con Anaïs». Entró en la casa. Anaïs estaba en la cocina, preparando algo que olía bien, el asado y las hierbas. Se giró cuando lo escuchó entrar, y su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «Regresaste», dijo limpiándose las manos en su delantal. «¿Ya está hecho?» «Sí», respondió Thierry. «Ya está hecho». Ella corrió hacia él. Quiso besarlo, pero él la detuvo con un gesto. «Espera», dijo. «Déjame terminar. Ya está hecho, pero no como piensas». Su sonrisa vaciló. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que mi madre está afuera, viva, y que se va a quedar aquí, en esta casa, hasta que muera de vejez, en su cama, rodeada de quienes la aman». El rostro de Anaïs se puso pálido, luego rojo. «¿Tú no hiciste lo que habías prometido?» «No prometí nada», dijo Thierry con calma. «Me pediste que eligiera. Elijo a mi madre». Anaïs retrocedió como si él la hubiera abofeteado. «¿Qué?», gritó ella, y su voz subió a los agudos, penetrante como el grito de un pájaro herido. «¿Eliges a esa vieja mujer en lugar de a mí? Tu esposa, aquella con quien debes pasar el resto de tu vida». «Precisamente», dijo Thierry, y se sorprendió de la calma de su propia voz. «El resto de mi vida». «Exactamente ese es el problema, Anaïs. Estuve a punto de cometer lo irreparable hoy. Llevé a mi madre a lo alto de la montaña con la intención de matarla. ¿Te das cuenta de lo que me pediste hacer? De lo que estuve a punto de hacer». «Ella no te pidió que la mataras», replicó Anaïs, «solo que eligieras. Podrías haberla enviado a vivir a otra parte, con primos, a un asilo». «No tiene a nadie más», la interrumpió Thierry. «Solo me tiene a mí, y esta casa es su hogar. Ha vivido aquí toda su vida. Aquí crió a su hijo. Aquí enterró a su esposo. ¿Realmente crees que a su edad podría arrancarla de todo eso? Sería matarla de todas formas, solo que más lentamente». Anaïs cruzó los brazos, su rostro endureciéndose. «Entonces esa es tu decisión final. Ella se queda, y yo debo continuar viviendo con ella, soportando sus comentarios, sus miradas». «No», dijo Thierry. «Si no puedes vivir con mi madre, entonces te vas tú. Fuiste tú quien dijo que había que elegir». «Pues bien, elegí, y si esa elección no te conviene, la puerta está ahí». El silencio que siguió fue espeso, sofocante. Anaïs lo miraba como si no lo reconociera, como si el hombre frente a ella se hubiera convertido en un extraño. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Thierry no sabía si era de tristeza o de rabia. «No puedes hacer eso», murmuró finalmente. «No puedes echarme así. Soy tu esposa. Nos casamos ante Dios y ante los hombres. Y tú querías que matara a mi madre», respondió Thierry. «¿Dónde estaba Dios en esa petición? ¿Dónde estaba el amor? El matrimonio no es solo compartir una cama y llevar el mismo apellido. Es apoyarse, respetarse, aceptar lo que viene con el otro. Mi madre es parte de mí, Anaïs. Ella me hizo. Si no puedes aceptarla, entonces no me aceptas realmente». Las lágrimas ahora corrían por las mejillas de Anaïs, trazando surcos brillantes sobre su piel. «Te amo», dijo con voz quebrada. «Realmente te amo. Solo quiero que seamos felices, tú y yo». «¿Eso está mal?» «No», dijo Thierry más suavemente. «No está mal. Pero la felicidad no se construye sobre el sufrimiento de otros. No sobre el de mi madre, en todo caso. Si me amaras realmente,
Habrías intentado encontrar una forma de vivir en paz con ella. En lugar de eso, transformaste nuestra casa en un infierno. Nos convertiste en enemigos. Y me pediste que eligiera entre mi pasado y mi futuro, como si uno excluyera al otro. Hizo una pausa, pasó una mano cansada por su rostro. El verdadero amor, continuó, no es el que exige que se sacrifique todo, es el que da sin contar. Mi madre estaba lista para morir para que yo fuera feliz. Me lo dijo allá arriba, en la montaña. Me dio consejos para que no cayera con ella. ¿Te das cuenta? Se preocupaba por mí cuando yo estaba a punto de matarla. Eso es el amor verdadero. ¿Y tú qué has sacrificado? ¿Qué has dado? Anaís no respondió. Se quedó allí, los brazos colgando, las mejillas mojadas de lágrimas. En la luz de la cocina, parecía de repente muy joven, casi infantil. Thierry sintió una punta de piedad atravesarlo. Su madre tenía razón. Anaís no era fundamentalmente mala. Era solo inmadura, egoísta, incapaz de ver más allá de sus propios deseos. Puedes quedarte, dijo finalmente, pero solo si aceptas respetar a mi madre, hacer esfuerzos para vivir en paz con ella. Si puedes hacer eso, intentaremos reconstruir algo. Pero si no puedes, entonces es mejor que te vayas ahora. No volveré atrás en mi decisión. Anaís lo miró largamente. En sus ojos Thierry vio pasar toda una gama de emociones: ira, incomprensión, herida, luego algo que se parecía a la reflexión. Ella enfrentaba su propia elección ahora. Podía irse, volver con sus padres, empezar de nuevo en otra parte. O podía quedarse, aceptar la situación, intentar cambiar. Los segundos se estiraron, pesados y silenciosos. Afuera se oía el canto de los pájaros, el susurro del viento en los árboles. La vida continuaba paciente, esperando su decisión. Finalmente Anaís bajó la cabeza. «Voy a intentarlo», murmuró. «No prometo nada, pero voy a intentarlo». «Es todo lo que pido», dijo Thierry. Salió de la cocina, dejando a Anaís sola con sus pensamientos. Afuera, su madre estaba sentada en el banco cerca de la puerta, su chal azul apretado alrededor de sus hombros. Levantó los ojos cuando él se acercó. «¿Entonces? Va a intentarlo», dijo Thierry sentándose junto a ella. «Veremos si funciona». Marguerite asintió, puso su mano sobre la de su hijo. «Hiciste la elección correcta», dijo. «Sea cual sea el resultado, hiciste la elección correcta». Permanecieron así un largo momento, uno junto al otro, mirando el sol descender lentamente hacia el horizonte. La luz tomaba ese tono dorado particular de final de tarde, ese que hace que el mundo parezca una pintura antigua. Las sombras se alargaban sobre la tierra, suaves y apacibles. «Mamá», dijo Thierry después de un silencio, «hace un rato me diste una bolsita. Dijiste que era para después. ¿Qué es?» Marguerite sonrió. «Ve a ver». Thierry sacó la bolsita de su bolsillo, la abrió. Dentro, encontró una vieja fotografía amarillenta y una carta doblada. La fotografía mostraba a un hombre joven, sonriente, llevando a un niño en sus brazos. Su padre y él hacía tanto tiempo. Sintió su garganta apretarse. La carta era de su madre, escrita con su mano temblorosa. «Mi hijo querido», se leía. «Si lees esto, es que hiciste lo que pensabas que debías hacer. Quiero que sepas que no te guardo rencor. Quiero que sepas que te amo, que siempre te he amado, desde el día en que te tuve en mis brazos por primera vez hasta mi último suspiro. El amor de una madre no tiene condiciones, no tiene límites. Existe, simplemente. Sé feliz, pequeño mío. Es todo lo que siempre he querido para ti. Tu madre que te ama». Thierry dobló cuidadosamente la carta, la volvió a meter en la bolsita. No podía hablar. Las palabras se negaban a salir, bloqueadas por la emoción que se hinchaba en su pecho. «Lo siento», logró finalmente decir. «Lo siento tanto». «No lo sientas», dijo Marguerite. «Aprendiste algo importante hoy. Aprendiste qué es el verdadero amor. Mucha gente pasa toda su vida sin comprenderlo nunca». Tenía razón. Había aprendido. Se había mirado en el espejo de su propia alma y había visto allí tanto lo mejor como lo peor de sí mismo. Había estado a punto de cometer lo imperdonable, pero en el último momento había elegido la luz en lugar de las tinieblas. Las semanas que siguieron fueron difíciles. Anaís cumplió su palabra e intentó realmente. Hablaba a Marguerite con más respeto. La ayudaba en sus tareas sin rechistar. Era torpe al principio, forzado como dos extrañas intentando aprender un idioma común. Pero poco a poco algo cambió.
Quizás era el hecho de ver a Thierry diferente, más fuerte, más seguro de sí mismo. Quizás era la comprensión gradual de lo que era realmente el amor. O quizás era simplemente el tiempo que hace su obra, que suaviza los ángulos, que cicatriza las heridas. Una mañana, Thierry despertó con el olor del café que subía de la cocina. Bajó y encontró a las dos mujeres sentadas juntas a la mesa, compartiendo el desayuno. No hablaban mucho, pero tampoco se disputaban. Era un comienzo. Marguerite le sirvió una taza de café con leche, ese ritual de la mañana que había marcado toda su vida. Esa mezcla perfecta de negro y blanco, de amargo y dulce, que simbolizaba quizás la vida misma, no toda negra, no toda blanca, sino algo entre las dos. Un equilibrio delicado, frágil, pero posible. Anaïs le sonrió, una sonrisa diferente de las anteriores, menos deslumbrante quizás, pero más verdadera, más profunda. Había madurado, se dio cuenta. Ambos habían madurado. La crisis los había transformado, los había forzado a mirarse a sí mismos y a ver lo que encontraban allí. Los años pasaron. Marguerite envejeció aún más. Sus pasos se volvieron más lentos, su espalda más encorvada, pero permaneció en la casa de postigos azules, rodeada de su hijo y de su nuera. Anaïs aprendió a hacer el pan como ella, a preparar las hierbas, a reconocer los signos del tiempo. También aprendió, lenta pero seguramente, lo que significaba realmente amar a alguien. No el amor apasionado y egoísta de la juventud, sino el amor paciente y generoso de la madurez. Una tarde de invierno, mientras la escarcha dibujaba flores en las ventanas y la estufa ronroneaba suavemente, Anaïs anunció que estaba embarazada. Marguerite lloró de alegría y Thierry la abrazó. Un niño, una nueva vida. El ciclo continuaba. Cuando el bebé nació en primavera, una niña pequeña de ojos brillantes y cabello negro como su madre, Thierry la sostuvo en sus brazos y finalmente comprendió plenamente lo que su madre le había dicho en el acantilado. Comprendió ese amor incondicional, esa necesidad de proteger, ese deseo de darlo todo sin esperar nada a cambio. Miró a su hija tan pequeña, tan frágil, tan perfecta, y supo que haría cualquier cosa por ella. Cualquier cosa. Levantó los ojos hacia su madre, que lo miraba con una sonrisa tierna. «Ahora comprendes», dijo ella suavemente. «Sí», respondió él. «Ahora comprendo, Marguerite vivió algunos años más. Suficiente para ver a su nieta crecer, para escucharla reír y llamarla abuela. Murió apaciblemente mientras dormía una noche de otoño, cuando las hojas tomaban los colores del fuego y el aire olía a humo y tierra. Thierry y Anaïs la encontraron por la mañana, acostada en su cama, las manos puestas sobre su pecho, su rostro sereno como el de alguien que ha terminado un largo viaje y que finalmente ha llegado a casa. La lloraron, por supuesto, pero era una tristeza dulce, mezclada con gratitud. Gratitud por todo lo que había sido, todo lo que había dado. Gratitud por la lección que había enseñado en esa montaña, años atrás. La lección más importante de todas, que el amor verdadero no cuenta, no mide, no pide nada. Da simplemente porque es su naturaleza. Años más tarde, cuando su hija fue grande y tuvo sus propios problemas, sus propios dilemas, Thierry le contó la historia. Le contó cómo había estado a punto de cometer el peor error de su vida. Cómo su abuela lo había salvado, no defendiéndose, sino amándolo incondicionalmente. Le contó la montaña, el acantilado, las palabras que lo habían cambiado todo. Su hija lo escuchó en silencio, y cuando terminó, apoyó su cabeza sobre su hombro. «La abuela debió ser una mujer extraordinaria», dijo. «Lo fue», respondió Thierry, «y me enseñó a ser un hombre mejor». Miró por la ventana de la casa de postigos azules, hacia las colinas a lo lejos, hacia la montaña que podía divisar en el horizonte. Nunca la había vuelto a escalar desde ese día. No lo necesitaba. La lección estaba grabada en él, tan profunda como una cicatriz, tan permanente como una huella en la piedra. No se elige entre quienes se ama. Se encuentra una manera de conservarlos a todos. Eso es lo que hace el amor verdadero. No divide, une. No pide sacrificios imposibles, encuentra soluciones. Y sobre todo perdona. Perdona nuestros errores, nuestros momentos de debilidad, nuestros pensamientos más oscuros, porque eso es lo que hacen quienes nos aman realmente. La tarde caía sobre el campo. Las cigarras cantaban su último canto del día
y el aire se refrescaba suavemente. En la cocina, Anaís preparaba la cena y el olor del pan caliente se mezclaba con el del tomillo y el romero. Algunas cosas nunca cambiaban. Algunas tradiciones se transmitían de generación en generación, como el café con leche de la mañana, como las recetas de familia, como las lecciones de amor. Thierry cerró los ojos, sintió el peso dulce de su hija contra él, escuchó los ruidos familiares de la casa. Estaba en casa. Estaba en paz. Y en algún lugar estaba seguro, su madre sonreía.